al balance de energía tenemos, y anoten esto, y ahorita les voy a explicar qué implicaciones tiene esto. A ver, anótenlo, por favor. Bueno, veamos entonces ahora qué es lo que posee. Como se debe cumplir tanto el balance de masa como el de energía, debo graficar la relación temperatura-conversión que resulta de las dos ecuaciones en una misma gráfica. Como pueden ver aquí en esta gráfica, en el eje de las Y tengo la conversión. La conversión, aunque aquí del libro que tomé la gráfica, la conversión fraccional la representan con X, para nosotros acuérdense que la conversión fraccional viene siendo Z. Como pueden ver, en el eje de la Y tengo Z, en el eje de las X tengo la diferencia de la temperatura de entrada y en la temperatura de salida, y tengo trazadas tres líneas rectas que corresponden a la pendiente del balance de energía para distintos valores de concentración. Hace un momento yo les decía, para la misma reacción, si lo que cambio solo es la concentración, esto varía la pendiente. Si C0 es un valor alto, la pendiente se hace pequeña. Si C0 es un valor bajo, la pendiente se hace grande, que es lo que ustedes están viendo precisamente en la gráfica. Fíjense las tres líneas que tengo. Si el valor de C es bajo, la pendiente está muy pronunciada, como se ve aquí en la primera línea recta. La segunda corresponde a un valor intermedio de concentración y la otra corresponde a un valor alto de concentración. Ahora, esta curva que ustedes ven aquí es la que resulta del balance de masa. Evidentemente que para el caso que nosotros estamos analizando, que es una cinética de primer orden, en donde la concentración varía exponencial con la temperatura, pues el tipo de curva que me resulta es esta. Pero si cambia el orden de la reacción, la curva va a cambiar. Entonces, lo que es muy evidente es que lo que me indica cuáles son las temperaturas estables de operación es la intersección entre estas dos curvas, la de la línea recta del balance de masa y de la curva del balance de energía. Entonces, como pueden darse cuenta, dependiendo de cuántas intercepciones tengo, de eso depende cuántas temperaturas de operación estables pudiera llegar a tener. Si nos vamos al caso del experimento 1, donde el valor de la concentración es baja, vemos que solamente hay un punto de intercepción. Y este punto de intercepción me da la temperatura de operación, este de aquí. Aquí, para este caso concreto, solo podría operar de manera estable a este valor de temperatura de aquí. Si me voy al otro extremo, el experimento 3, cuando el valor de la concentración es alto, solamente tengo una temperatura de operación estable que es esta. Me tendría que ir hacia este eje, hacia acá abajo, para poder hacer la lectura y poder determinar la temperatura. Pero cuando el valor es intermedio, el de la concentración, tengo tres posibles operaciones de operación. La del punto A ver, permítanme un ratito, déjenme quitar esto. La del punto B y la del punto C. Sin embargo, esta temperatura del punto B es altamente inestable porque cualquier perturbación va a provocar que se venga hacia el punto A
o se vaya hacia el punto C. Entonces, la forma en que yo puedo determinar las temperaturas estables de operación es graficando las dos ecuaciones, balance de masa y de energía, y viendo dónde dan los puntos de intercepción. ¿Sí quedó claro, compañeros? ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? Ok. Quienes así lo deseen, hagan una captura de pantalla de esta gráfica porque es el referente en el que nos vamos a basar nosotros para poder hacer el análisis y determinar las temperaturas estables de operación que podemos tener en el reactor. Me espero que hagan la captura. Bueno, vamos a ver. Ahora fíjense ustedes en lo siguiente. A ver, hay otra manera diferente de hacer el acomodo o de hacer la representación gráfica. A diferencia del caso anterior, fíjense ustedes cómo este coeficiente que tengo aquí lo voy a multiplicar término a término. Si multiplico por la temperatura de entrada, me da este término. Si multiplico por la temperatura de salida, me da este término. La temperatura de entrada, esa es constante. Todo este término es constante. Y si yo comparo con la ecuación de la línea recta, ahora el intercepto va a ser todo esto y la pendiente va a ser esta. Entonces, fíjense, esta es una segunda forma de manejar el balance de energía. Aquí ya no sería una línea recta que parte del origen. Sería una línea recta que va a interceptar al eje de las Y el que la pendiente sea positiva o negativa depende del calor de reacción. Si la reacción es exotérmica, el delta H va a ser negativo y con el menos que tengo acá, la pendiente se hace positiva. Si el delta H es positivo, pues la pendiente me va a quedar negativa. Entonces de eso en realidad va a depender cómo va a ser la pendiente de la recta. Les voy a pedir por favor que anoten esto en su cuaderno y ahorita les muestro la siguiente gráfica. ¿Ya estuvo, compañeros? ¿Ya todos acabaron? ¿Sí? Ahora fíjense, nos vamos a ir a ver qué pasaría si ahora usamos esta representación en vez de la primera que les mencioné. El tipo de gráfica evidentemente es diferente. Entonces, fíjense, aquí está la línea recta, pero nada más vean un detalle. Si ustedes ven esta gráfica van a decir, oye, pero es que esta parte del origen, sí, parte del origen, pero porque aquí no estoy partiendo de una temperatura igual a cero, sino estoy partiendo de la temperatura de entrada. Por eso aquí se ve como si partiera del origen. Si yo usara un valor de temperatura cero aquí, pues evidentemente la línea recta no partiría del origen. Aquí se ve como si partiera del origen, pero es por eso,
porque la temperatura de la que parto en el origen no es cero, es la temperatura de entrada. Entonces aquí tenemos la línea recta que corresponde al balance de energía. Y esta curva nuevamente es el balance de masa. Y una vez más, ¿cuáles son las temperaturas óptimas? Las temperaturas estables de operación. Eso depende de dónde se crucen las curvas del balance de masa y de energía. Aquí pues vemos tres posibles temperaturas, pero ya vimos que dependiendo de cuál sea la inclinación de la línea recta del balance de energía, puede ser que solo sea una interacción o puede ser que se den hasta tres para una reacción de primer orden. Si es de segundo orden, de orden fraccionario, de tercer orden, obviamente que la curva cambia y evidentemente el criterio sigue siendo el mismo. Dependiendo de dónde se crucen las curvas, de eso depende cuáles son las temperaturas de operación. ¿Hasta aquí queda claro, compañeros? ¿Para todos queda claro hasta aquí? ¿Sí? Hagan una captura de pantalla de esto si quieren. Y ahora nos vamos a ir a ver con nuestro problema qué tendríamos que hacer. Miren, esto que les voy a presentar va a ser en una hoja de Excel, donde yo comencé a jugar con los valores y les voy a explicar qué fue lo que hice. Vamos a ver si se entiende. Fíjense. Yo fui calculando con el balance de masa, fui jugando con varios valores de temperatura. Para cada valor de temperatura que yo daba, con el balance de masa calculaba el valor de Z y con el balance de energía también calculaba el valor de Z y de paso calculaba la diferencia entre la temperatura de entrada y de salida. Si ustedes checan en el enunciado del problema que les mencioné, el calor de reacción es positivo. ¿Sí? Esto es importante, es una reacción endotérmica. Eso quiere decir que la temperatura, conforme avance la reacción, tiende a disminuir. Así que al momento en que comencé a variar la temperatura, la comencé a disminuir, como ustedes pueden ver. Y fui observando qué sucedía con los valores de Z. Entonces, fíjense, en el caso del balance de energía, partimos de una Z de salida de 0, mientras que en el balance de masa no, un valor distinto de 0. Conforme fui disminuyendo la temperatura, en el balance de masa se ve claramente que la conversión tiende a ir decreciendo, mientras que en el balance de masa la conversión tiende a ir aumentando. Pero si ustedes ven el comportamiento de los datos, yo me doy cuenta que el punto donde se aproximan o se acercan los valores es alrededor de 291.65. A ver, voy a hacer un poquito más grande esto por si no lo alcanzan a ver en su pantalla. Entonces, por arriba de esta temperatura, los valores tienden a alejarse más. Por debajo de la temperatura, pues se separan, aunque se ve la tendencia a irse acercando. Eso quiere decir que la temperatura que yo ando buscando está alrededor de 291.65. Una vez que ya ubiqué alrededor de qué valor está, entonces me fui a otra hoja y comencé a hacer la variación. Fíjense, mientras que en esta primera tabla mi variación fue de 293.15 y llegué hasta 283.15, la segunda tabla ya la ajusté para una variación más pequeña alrededor de este valor. Si se fijan en la tabla, empecé en 293.15 y llegué a 291.15. Y fui viendo cómo se comportaba el valor de Z del balance de masa y de energía, y aquí me di cuenta que en este intervalo se encontraba el punto de cruce, donde ambas temperaturas, donde ambas curvas se interceptan. Evidentemente, como pueden ver, ya la diferencia entre una temperatura y otra es de 0.1 grado nada más. Entonces, esto me permitió acotar más. Cuando me fui a hacer la gráfica, me encontré esto. Esta gráfica ya la situé en este intervalo de temperatura. No tenía sentido abrirlo más porque los valores se iban separando. De hecho, ustedes lo ven aquí en la gráfica. Fíjense cómo en esta gráfica. Empiezo en un caso con el balance de energía en cero. La línea amarilla es el balance de energía y el balance de masa es la línea azul. Y aquí se ve claramente
que hay un punto en que las dos curvas interceptan aquí, pero a partir de ese punto, hacia mayores valores de esta diferencia de temperaturas, las líneas se van separando. Entonces, para este problema en particular, solamente tengo un punto de intercepción, solamente es un punto de intercepción. Después, pues miren aquí la gráfica, la hice también de esta manera, se ve claramente el punto donde se interceptan y cómo se van alejando las líneas. ¿Sí quedó claro, compañeros? ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, les voy a dar chance de primero copiar esta tablita para que ustedes vayan viendo, para que ahí tengan en sus notas cómo ubicamos alrededor de qué temperatura está. O sea, anoten esta tabla, me voy a esperar aquí. Si quieren, anoten hasta ahí nada más lo que está a la vista, porque este fue el que nos fue bien el referente de dónde se estaban acercando los valores. A ver, anoten esta primera tabla. ¿Ya acabaron de copiar esto? Itsuri y Oscar me dicen que sí. Los demás ya acabaron o falta alguien. Ahora les muestro la otra tabla donde ya habiendo tomando como referencia, sabiendo que el intervalo estaba por aquí, ya se cerró el intervalo y se hizo un nuevo cálculo. Entonces, si se fijan, aquí está. Si quieren anotarlo, nada más que o no sabía, ya el incremento fue más pequeñito, si se fijan. Entonces, me espero a que anoten esta.
Ya estuvo. Lo voy a desplazar un poquito más hacia abajo porque el punto de cruce pues está aquí. O sea, aquí se detecta que aquí es. ¿Ya estuvo? ¿No falta nadie? Bueno, con esto ya me puedo ir a las notas. Creo que ahí, pues, con esto que les mostré ya va a quedar muy claro qué fue lo que hice, porque aquí obviamente hice la escala, la amplié tanto que el cruce apenas se ve acá, pero en la gráfica que les presenté en el Excel, pues se percibe de manera más clara. Entonces, como ven, aquí ya estoy sacando la conclusión correspondiente. Pues estoy indicando que de acuerdo a la gráfica se nota que la diferencia de T menos 293.15 es menos 1.6. Al despejar T y calcular la temperatura me da este valor y por lo tanto el valor de conversión es aproximadamente 0.009. Esto es que en estas condiciones lograría una conversión muy pequeña porque es una alimentación bastante baja, está muy diluida la concentración y la temperatura pues va a disminuir solamente en esta proporción. Y esta es la única condición estable. Si yo quiero incrementar lo que sería la conversión, pues derivada de la gráfica que les presenté hace rato es muy evidente que lo que tengo que hacer es irme a valores más altos de concentración. Como ustedes lo ven en esta gráfica, conforme es más alto el valor de concentración de entrada, podré lograr conversiones más altas y obviamente la temperatura de salida pues también variará de manera más significativa. Pues a manera de resumen, anoten esto en su cuaderno ya como parte de la conclusión final de este problema.
¿Dudas, comentarios hasta aquí, compañeros? Ya terminaron todos. Bueno, les voy a subir una última tarea de este tema a la plataforma de educación a distancia. Y con esto, pues prácticamente estamos concluyendo ya el curso. Y como este día es la última sesión que tenemos, pues creo que es muy importante dejar muy claro qué es lo que procede de aquí ya para el último examen que vamos a tener. Como ustedes saben, nuestro último examen parcial va a ser presencial en la fecha que aprobó el Consejo Técnico. El calendario de exámenes está ya disponible en la página web de la facultad. El grupo de ustedes es un grupo de 30 y tantos estudiantes, supera el cupo máximo que nos permiten ahorita en cuestión de la pandemia y me va a tocar dividirlo en dos grupos. No recuerdo cuál es el horario que está asignado para exámenes finales para el caso de lo que sería el séptimo módulo, pero recuerden que nos vamos a tener que dividir en dos. Ahora hay un detalle. Eh, la gran mayoría de los profesores van a hacer exámenes presenciales. Casos muy especiales, muy especiales, los darán de manera virtual. Si yo pudiera tener un segundo salón disponible para que las dos partes del grupo hagan el examen a la misma hora, pues entonces lo hacemos a la misma hora. Si no, pues lo vamos a tener que hacer una primera parte en las primeras 2 horas, otra segunda parte en las siguientes 2 horas. Obviamente que yo voy a hacer dos versiones diferentes de examen para que pues no haya por ahí fugas de información. Ahora bien, les recuerdo que a partir de este jueves, en horario de 11 en adelante, yo estaré presente en CEU para ir revisando sus notas y ver que las tengan bien ordenadas. Cuando el lugar donde los voy a estar atendiendo para la revisión de las notas va a ser en el edificio E, en el cubículo que tengo ahí, porque como está más ventilado que el que tengo en la dirección de la facultad, quiero que buscando que el lugar donde podamos interactuar sea un lugar no muy cerrado, con suficiente ventilación, etcétera, pues sería ahí. Sin embargo, como tenemos que ser como muy ordenados, yo le voy a pedir a su jefe de grupo que hagamos como un rol para irlo recibiendo, porque no quiero que se me junte la gente. Cuando me lleven su cuaderno, yo les voy a poner un sello y una firma en el cuaderno. Al entrar al examen me tendrán que presentar ese sello y esa firma. Quien no me lo presente no entra al examen, que quede muy claro. Entonces, se deberán organizar entre ustedes para que antes del día del examen ya todos tengan revisadas sus notas. Ahora bien, recuerden que el examen presencial, dado que va a ser el que tiene más volumen de información a evaluar, es el que va a tener más peso que el examen virtual que hicimos. Y una vez más, otro que voy a tener como examen, acuérdense que es la exposición. Ahora, en cuanto a la exposición, su jefe de grupo por ayer, el día de ayer me mandó un mensaje nada más que lo vi hasta hoy en la mañana, donde me estaban proponiendo como fechas los días 3 y 14 para hacer la presentación de sus exposiciones. De mi parte no hay ningún problema, lo podemos hacer esos días en los horarios que ustedes consideren pertinentes. Nada más que sí les pido que sea de las 10 de la mañana en adelante. Así que yo le pido a su jefe de grupo que nada más se coordinen con ustedes y me digan de manera concreta el horario. El tiempo de exposición para cada equipo va a ser 20 minutos de exposición y 10 minutos para preguntas. Si dividimos al grupo en dos partes, pensando en que pudieran ser 4 equipos o 4 y 3, no recuerdo cuántos equipos son, estamos hablando de que tardaríamos un promedio de 2 horas, 2 horas un poquito más, para hacer la presentación de sus temas de exposición. ¿Qué más les tengo que decir? Como el último día de exámenes es el día 15 de diciembre, voy a hacer el esfuerzo, no sé si el tiempo me alcance para ello, de calificar el examen presencial para que a más tardar el 18, que es el último día hábil de actividades en la universidad, les pueda dar la revisión del examen y con eso tener la calificación final del curso.
Cualquier aclaración que se tenga que hacer de alguna evaluación que hicimos en línea o cualquier otra cosa, eso lo hacemos de manera virtual. Solo de manera presencial pudiera ser, quien así lo requiera, la revisión del examen presencial. Pues no sé si tengan alguna duda o comentario, compañeros, hasta aquí. Sí, Oscar, pero el detalle es que si les doy la calificación, no, mira, yo se los puedo dar en enero la calificación, pero si el que va a presentar examen extra o adicional, pues yo digo que más valdría la pena que se entere desde antes, ¿no? Para que se ponga a, a estudiar con anticipación. Eh, esa es mi manera de pensar. Quien quiera la revisión. Y además hay otro detalle. Recuerden que en enero va a ser la selección de materias. Yo necesito que estén la mayoría de las calificaciones asentadas para arrancar ese proceso. Entonces, pues la verdad no nos engañemos. Yo creo que alguien sabe más o menos cómo le va en el examen. Y aunque yo no les diera la calificación, pues siento que lo puedan sospechar, ¿no? En cierta manera. Entonces, pero si alguien a pesar de eso quiere enterarse este tema, pues está bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿No? Maestro, ¿para cuándo se entregaría la última tarea? La última tarea, pues yo les voy a dar de margen, pues toda la semana próxima. Yo estoy consciente que ya van a empezar exámenes. Este, el día de mañana les subo la tarea sin falta. Hoy no puedo porque ahorita terminando la clase tengo una reunión de consejo técnico. Y como tengo que elaborar el acta y de ahí derivan varios trámites que se tienen que hacer de manera urgente, eso será lo que me pueda impedir en un momento dado hacerlo el día de hoy. Pero mañana sin falta, le subo la tarea. Va a ser un solo problema de este tema, así que no es mucho. Y van a tener el margen como hasta el sábado, de este sábado que viene en 8. No porque, ¿cómo se dice? No porque sea muy largo el problema, simplemente para que no vayan a estar tan presionados, ¿no? Con el tiempo. ¿Alguna otra duda o comentario, compañeros? Maestro, para las exposiciones, ¿nos va a dar una hora en la que tenemos que llegar todos los equipos o nos va a dar ya un horario para ir llegando conforme nos toque? Miren, yo lo que les pediría sería lo siguiente. Yo voy a estar a partir del jueves revisando. Yo sé que algunos, sobre todo los que son de fuera, a lo mejor no están aquí y el jueves o viernes podrían estar hasta el lunes. No pasa nada. Yo lo único que le pido a su jefe de grupo es que me diga, por ejemplo, avísenle a él cuándo irían y en qué horario, y como que él los vaya distribuyendo, que él me mande la lista y me diga, el jueves va a ir fulano, sotano y perengano. Y la lista que él me mande, solamente voy a atender a esas personas ese día. Y si luego me dice, ahora va a ir, los otros que van a ir el viernes son tal día, ok, está bien. Y así que se vayan distribuyendo a lo largo de los días. El chiste es lo que no quiero es recibir una bolita y tener a varios juntos ahí, porque ustedes saben que no es recomendable, ahorita así como está esto de la pandemia, pues que, no, que tenga grupos de gente concentrada en un espacio. No quisiera que eso pase para minimizar los riesgos. ¿Sí quedó claro, compañero? Sí, maestro. Sí, profesor. Bueno, Y y para la también revisión, un asunto. Si ustedes quisieran que previo al examen tuviéramos una sesión de resolución de dudas, previo al examen, con mucho gusto, nada más me avisan. Si son muchos o si son varias personas, pues lo hacemos de manera virtual a través de una sesión, puede ser aquí a través de Cisco Webex, si es que hay necesidad. Si no lo hubiera y ustedes dicen, no, ya le entendí bien a todo, no tengo dudas, ya estoy listo para mi 10, adelante, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, antes de concluir, ¿alguna otra duda o comentario, compañeros, que tuvieran? para la revisión de la libreta va a ser igual, ¿verdad? Vamos a tener que avisarle al jefe de grupo para ir en ciertos horarios. Exactamente, para evitar que se concentren todos o que de repente tenga demasiada gente ahí esperando o varias personas esperando. Y es que no solamente los voy a revisar a ustedes, voy a revisar también al grupo de cinética y a físico-química y a todos los tengo que distribuir, ¿no? Para que no me vaya a quedar ahí como con mucha gente, ¿no? ¿Sale? Maestro, ¿y de qué hora a qué hora va a estar? ¿O va a dar una hora por cada Estoy grupo? de las 11 a las 2:30 de la tarde, compañero. Comúnmente en ese horario estoy. Así que, pues nada más, a la hora que quieran llegar en ese horario, en ese horario los espero ahí. ¿Sale?
Sí, profesor, Gracias. está bien. Gracias. Entonces, si no hay ninguna otra duda, pues seguimos en comunicación para cualquier cosa que se ofrezca. Échenle muchas ganas. De ese examen que vamos a hacer presencial, la realidad es que le quiero dar más peso. Y miren, les quiero comentar esto. Ese examen, como yo sé que lo van a hacer ya más solitos porque yo me voy a estar cuidando, es el que me va a dar el referente para ayudarles. Entonces, sí les voy a pedir, prepárense bien, échenle ganas. Si no llegan al resultado, pero veo que sí tenían alguna idea y el procedimiento vamos a planteado, hasta les podría dar la puntualidad, la puntuación completa del problema. Ahí no voy a hacer, no va a ser la misma rigidez que hay un examen en línea. Que por el hecho de que en el examen en línea, si no llegas al resultado al que tenía que ser, pues ahí sí era como todo nada. No, ahí va a ser más flexible. Y en lo que toca a los problemas de reactores no isotérmicos, como yo les comenté, si cuando pongo un problema de ese tipo, va a tener mayor peso el que sepan plantear la ecuación de balance de masa, la ecuación de balance de energía, y ya la resolución matemática, como es una cuestión más matemática, que es o lo meto al polimado o uso Excel, le voy a dar un peso muy pequeñito, de manera tal que si ustedes me hacen, por ejemplo, el método de Euler que estuvimos viendo, si ustedes me hacen 2, 3 cálculos donde yo vea que lo saben manejar, adelante, ya se los doy por bueno todo. Entonces, nada más me interesa saber que sí le agarraron bien y que sí le entendieron bien. Entonces, si llega a haber dudas, repito, previo al examen, avísenme, con mucho gusto nos organizamos y les apoyamos para que ojalá en esta última evaluación pues todos salgan lo mejor posible. Pues si no hay ninguna otra duda o comentario, compañeros, dejamos aquí la sesión el día de hoy. Qué bueno que ya logramos terminar y pues ahora esperemos cerrar mejor el año con buenas noticias respecto a las calificaciones, ¿no? Bueno, que tengan buena tarde, cuídense mucho y pues nos estamos comunicando. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, profesor. Bye.